estudio reciente, finales del año pasado, salía un estudio de HubSpot donde habían entrevistado a 1.700 empresas y había una coincidencia en ese, lo que platicabas ahorita, había una coincidencia en el punto de cómo eran adquiridas las plataformas. Y las plataformas, lo que el estudio dice básicamente es, hay un problema en una desconexión y hay una crisis de la desconexión en muchas empresas. Y está habiendo una crisis después de pandemia, porque después de pandemia, ¿qué es lo que hacían las operaciones de marketing? Decían, yo necesito comprar una herramienta para operar esto, que es una necesidad y un objetivo que tengo en ese momento. Compraba otra herramienta para operar quizás su sitio web, otra para levantar información, y fueron construyendo pequeños Frankensteins para la operación de un equipo de marketing. Y no solo eso, porque entonces después pasamos con el equipo de ventas y es como construyó su Frankenstein pequeño. Y es lo que dicen, cuando realmente quieren unir, hoy están viviendo las empresas una crisis de desconexión. Yo lo identifico mucho cuando hablo, a mí me toca mucho la parte comercial y cuando hablo con las empresas tratando de identificar qué tecnología tienen, cómo se traspasa información, me encuentro que hay una crisis constante de desconexión. Y a veces es complicado, como dice y plantea Leo, el desconectar o hacer un cambio transicional en esos sistemas, ¿no? Y a veces te encuentras con rompecabezas que son complicadísimos. No son muy complicados porque lo que quiere en su ideal, ese flow que queremos que fluya correctamente en términos de data, hoy para las empresas decirles tu estructura y tu proceso no te permite tenerlo, es complicado. Y nos encontramos con muchas problemáticas en temas de tratar de cambiar lo que hoy fueron construyendo durante la pandemia para que unifiquen su información. Y a veces creo que es un poco el miedo, porque a veces el miedo a perder lo que ya hice y a veces se puede perder un poco el foco de, creo que no hay empresa que no quiera crecer. Todo mundo quiere crecer y quiere generar más ingresos. Para yo poder crecer necesito ir escalando mi operación. Y a veces no entienden que a lo mejor esa parte de transición en la cual pueden estar perdiendo algo y que a lo mejor no lo quieren perder, es lo que les impide crecer a otra escala. Y es ese miedo a veces que creo que pueden tener las empresas. Pero en ese punto, esta digitalización obligada de alguna forma, como que no fue tan obligada en el lado de marketing y creo que justo por eso es que tenemos tantas herramientas a nuestra disposición, ¿no? Desde que podemos utilizar todas las plataformas que nos ofrecen redes sociales para ir midiendo y la MailChimp, no sé, cualquier gestor de nuestros mensajes siempre estuvo ahí o de alguna forma teníamos la capacidad o la habilidad de manejarlos. Pero en el caso de los equipos de venta se vieron más obligados porque ya no podían hacer ese face to face, ¿no? Entonces tuvieron que dirigirse hacia esa hibridación obligada, ellos sí, porque necesitaban enfocarse en cosas más alejadas de lo que estaban acostumbrados y que no necesariamente transferían la forma en la que ellos acostumbraban a comunicarse, ¿no? Y se volvió un problema grande para ese equipo en particular y debió haber sido la puerta de entrada de conversación para estos dos equipos, ¿no? De, oye, tú a lo mejor tienes un poquito más de experiencia en esto, no es que seas como el gurú, pero tal vez sabes qué significa hasta la misma jerga, ¿no? De los softwares. Y yo es la primera vez que lo tengo que revisar porque estaba acostumbrado a ir con mi cliente, sentarme, ir a desayunar o tener una conversación un poco menos estructurada. Y ahora que se tienen que enfrentar con estas cosas, pues se vuelve problemática en su dinámica y en las habilidades que habían desarrollado durante todo el tiempo que tienen de carrera. Yo creo que también da un poco de miedo el que lo construyeron por una necesidad puntual, hoy que lo quieren cambiar da miedo, ¿no? O sea, da miedo quizá dar ese paso. Ventas tuvo que entrar a un tema de transformación digital urgente durante la pandemia. Urgente porque realmente estaban acostumbrados al face to face. Y sobre todo en un tema de Latinoamérica, quizá en otros países iban más avanzados en un tema de prospección digital, vamos a decirlo así. Pero Ventas se tuvo que adaptar rápido a tratar de usar tecnologías y a veces nos encontramos en los equipos de venta un Slack de tecnología donde se usan más de 12 plataformas en su proceso comercial. ¿Por qué? Porque en esa necesidad fueron construyendo y comprando diferentes plataformas, desde un LinkedIn Sales Navigator hasta la forma en cómo conseguir correos electrónicos, cómo conseguir teléfonos, fueron construyendo diferentes partes de su Slack de tecnología. Y a veces cambiarlo cuesta trabajo, pero tienen que dar un paso, porque estamos de acuerdo que lo que buscamos como solución es unificar los sistemas. O bueno, por lo menos lo que hemos platicado es mientras más unificado está un sistema, es mucho más difícil que se te pierda información de un usuario que entró. Por el lado que haya sido, lo estás identificando en dónde está, con quién está, cuál es el estatus que tiene quizá esa persona. En cualquier proceso, desde marketing, ventas o servicio, tener unificado ese sistema creo que nos da
respiramos cuando una empresa está unificada, por lo menos o tiene 2 o 3 sistemas, porque es mucho más fácil unificar la información. Pero cuando te encuentras con empresas que realmente tienen un Slack de más de 15 tecnologías, empiezas a sufrir en la forma en cómo vas a llevar el proceso de cambio y que la empresa entienda que a veces ese cambio lleva su tiempo, porque a veces también están en una necesidad de urgencia, de cómo lo cambio de manera urgente con fechas límite, y hay un tema que plantearon correctamente. Hay personas, procesos y tecnología que tengo que adaptar. Si no sigo ese método, cualquier tecnología que pongan no necesariamente va a ser funcional para la empresa. Sí, si te falta uno de esos tres, lo más probable es que no sea exitoso lo que implementas. Nos pasa seguido. Nos pasa seguido. Nos encontramos con muchos casos así. Te puede faltar el que sea, cualquiera de esos tres que te falte, lo más probable es que no va a ser, digamos, exitoso. Y justamente también en un tema, regresando al tema del rol digital, o sea, hoy también el construir ecosistemas así, a largo te puede ser también más rentable. Porque también a veces pensamos, híjole, es que qué caro es una herramienta, digamos, tan robusta. Entonces empiezas a comprar pedacería pensando que puede ser más económico, no te das cuenta que acabas gastando inclusive más. Y que esa misma tecnología va teniendo ciertas limitantes, o inclusive esa idea que antes se tenía de no, desarrollemos todo interno, ¿no? Entonces se pueden desarrollar esos CRMs internos. Bueno, yo por ejemplo, yo todavía vengo de esos tiempos donde me tocaba trabajar. Construía el CRM a la medida. El CRM a la medida. Y entonces me tocaba trabajar con herramientas que quedaban obsoletas. Y quedaban obsoletas porque difícilmente Haití iba a regresar a ir optimizando y ir mejorando un sistema donde hoy pues ya un SaaS justamente están dedicados ellos a hacer cada vez mejor una herramienta. Y yo me dedico a lo que es mi negocio. Entonces creo que eso también son decisiones que no necesariamente a veces se toman, digamos, viendo el panorama completo, porque también solemos ver muchas veces las empresas las cosas a muy corto plazo. Yo creo que hay un problema ahí severo, que es, a veces queremos construir tecnología que no voy a poder evolucionar al mismo tiempo que evoluciona mi empresa. Y a veces comprar una tecnología que ya está hecha a la medida, que tiene un equipo de desarrollo, que tiene un equipo que va haciendo actualizaciones. A veces HubSpot nos satura de actualizaciones, ¿no? En un mes, de repente nos llegan 21 en un mes. Pero tú sabes que en esa actualización, capaz no ocupas todas en una primera instancia, pero sabes que tu propio CRM, tu sistema, se está evolucionando. Y de repente te ponen un beta, donde en ese beta ya estoy probando cosas nuevas para realmente cómo va a ser esa interacción con el usuario. Entonces yo sí veo una ventaja de si está construido y la manera en cómo lo vas a evolucionar, te va a costar mucho dinero. O sea, a largo plazo te va a costar mucho dinero. Mígrate a un sistema todo de uno. Y yo sí recomiendo HubSpot en ese proceso y les recomiendo a las empresas que van empezando. Mi recomendación cuando te dicen con qué sistema empiezo, empieza con HubSpot, porque además va creciendo y se va volviendo un ecosistema que según cómo creces en el marketing, tú puedes crecer con ese sistema. Quiero crecer en ventas, puedo crecer, pero además tu información está unificada. Entonces yo cuando recomiendo sí, una herramienta que está unificada para una operación de ese flow digital del que hablamos aquí, yo siempre recomiendo HubSpot. Nos encontramos con empresas que tienen la parte de ventas Salesforce y muchas veces HubSpot entra por la parte de marketing. Y cuando lo ven en acción, muchas veces también quieren cambiar a la parte de ventas porque van a unificar absolutamente todo. Se habla en Salesforce y HubSpot, perfecto. O sea, puede haber, digamos, buenas integraciones en ese proceso, pero sí trato de recomendar en esas soluciones hacia ese tema de sistemas dispares, uno, trata de unificar tu información. Dos, hagamos auditorías de en dónde se está perdiendo información, en qué sistema están, y después evalúa y asegúrate de que lo que vas a sacar ya lo tengas en tu nuevo sistema. Y poco a poco vas migrando a unificar esa data. Entonces, como consejo, yo esos tres consejos siempre le doy a las empresas, ¿no? O sea, piensa ya en unificar, piensa en hacer una auditoría para ver tus sistemas, y en el otro ya evalúas qué sacas y qué dejas y cómo lo llevas.